La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte de una persona condenada por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. El fusilamiento es la forma de aplicación de la pena capital en el que el reo se le ejecuta mediante una descarga de disparos por un pelotón de fusileros. En algunos casos se suele cargar algunas de las armas con salvas. De este modo, se crea un efecto de difusión de la responsabilidad entre los miembros del pelotón que puede pensar que el suyo no fue un disparo fatal. La ejecución por fusilamiento era la forma más común de llevar a cabo una sentencia de muerte en México, especialmente durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Un ejemplo de ello es el intento de ejecución de Wenceslao Mogel, quien sobrevivió a ser fusilado 10 veces, una vez a quemarropa porque luchó bajo el mando de Pancho Villa. Después de estos hechos, la pena de muerte se redujo a algunos acontecimientos del artículo 22 de la Constitución mexicana. Sin embargo, en 1917 se abolió completamente la pena capital. Notables personajes como José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide, Maximiliano de Habsburgo encontraron su trágico final frente a un pelotón de fusilamiento. Pero en esta ocasión hablaremos de las últimas horas de ejecución de aquel que iniciaría la Guerra de Independencia de México, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Después de las derrotas insurgentes en Aculco y Guanajuato, para el cura de Dolores y su tropa llegó el desastre de la batalla de Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, Jalisco, el 17 de enero de 1811. Este triunfo realista, más la deserción de muchos combatientes, fue la causa de la decisión de los caudillos insurgentes de marchar hacia el norte para buscar ayuda en los Estados Unidos. Luego de la derrota de Puente Calderón, las diferencias entre Hidalgo y Allende, los principales jefes de la insurrección, parecían ya irreconciliables. Tras acordarlo con Aldama, Basolo y el resto de los militares, se le exigió a Hidalgo renunciar al liderazgo del movimiento insurgente en la Hacienda del Pabellón, el 24 de enero de 1811, y quedar a Allende como nuevo líder de la insurgencia. Luego de la mediación de Rayón, se acordó que el párroco seguiría el mando político del movimiento. En tanto, todas las decisiones militares requerían de ahora en adelante en Ignacio Allende. No obstante, aquello solo era una mera formalidad, ya que en la práctica, Ignacio Allende se convirtió en el nuevo líder de la insurgencia, mientras que Hidalgo fue reducido gradual y discretamente a la calidad de prisionero por parte de sus propios compañeros. Estando en Saltillo, los insurgentes resolvieron emprender la huida a Estados Unidos con el fin de conseguir armamento y nuevos reclutas para continuar la lucha de la independencia. Justamente por aquellos días, Ignacio Allende recibió una comunicación de Ignacio Elizondo, que los invitó a refugiarse en las norillas del poblado de Acatita de Baján, situado en la frontera de Coahuila. No obstante, desconocían que la contrainsurgencia en aquella zona había tenido éxito y habían logrado las autoridades virreinales, en lugar de convencer a Elizondo de la futilidad de la rebelión, y lograron que se cambiara de bando y se diera a preparar una trampa o una emboscada para capturar a los líderes de la insurgencia. Antes de partir, Hidalgo y Allende nombraron a Ignacio López Rayón como el nuevo líder del movimiento. El 21 de marzo, las fuerzas insurgentes llegaron a las norillas para descansar un poco y seguir el camino hacia la Alta California. Primero llegó el continente de Abasolo y sus soldados, quienes fueron capturados por los efectivos realistas. Poco después, y sin percatarse de la captura de Abasolo, Allende, su hijo Indalecio, Aldama y Jiménez bajaron de un concha escoltado por algunos capitanes. Tras ofrecerles algo de comer, fueron aprehendidos, pero Allende opuso resistencia y Elizondo mató a su hijo. Finalmente apareció Hidalgo, a caballo y escoltado por pocos hombres, cuya captura fue más sencilla que las anteriores realizadas. Tras enlistar a todos los presos, el traidor de Elizondo envió parte de la Ciudad de México y los reos fueron trasladados a Mapimí, Durango, para después ser enviados a Chihuahua, capital de la intendencia más cercana, donde serían puestos bajo el mando de Nemesio Salcedo, quien fungía como jefe militar del lugar y se encargó de llevar las causas criminales. Hidalgo y sus compañeros llegaron a Chihuahua el 25 de abril de 1811, y de inmediato comenzaron los preparativos para el juicio del cura y los demás caudillos. Salcedo comisionó una junta militar compuesta por Juan José Ruiz de Bustamante para las sumarias y a Ángel Abella, administrador de correos, para las causas de interrogatorio que se le harían a Hidalgo, mismas que comenzaron el día 7 de mayo de 1811. En cuanto a Elizondo, por sus acciones por la captura de los líderes insurgentes, fue premiado con el grado de coronel del ejército realista.
pero años más tarde sería ejecutado a cuchilladas cuando dormía en un campamento al lado del lecho del río San Marcos, en la provincia de Texas, por el teniente Miguel Serrano, quien reconoció a aquel hombre que traicionó a los primeros caudillos de la insurgencia. Allende, Aldama y Jiménez fueron encontrados culpables del delito de alta traición y se les condenó a muerte en ese mismo mes. Abasolo, por su parte, aportó datos adicionales sobre la insurgencia que permitieron llevar a cabo redadas donde se obtuvo material para contrarrestar el movimiento. La colaboración de Abasolo, sumada a los esfuerzos de su esposa, lograron conmutar su condena a la de prisión perpetua en Cádiz, en el lejano país de España, donde murió en 1816 por tuberculosis pulmonar. En tanto que Allende, Aldama y Jiménez fueron pasados por las armas por la espalda en la plazuela de la ciudad de Chihuahua el 26 de junio de 1811. Más tarde, sus cuerpos fueron decapitados y sus cabezas puestas en sal en preparación para su traslado. Hidalgo fue enterado de esta noticia la misma noche de la ejecución. Originalmente, Hidalgo se le había sentenciado a morir el 26 de julio, pero la ejecución tuvo que ser aplazada para primero realizar los procesos que debían de despojarlo de su condición sacerdotal. Hidalgo, debido a su carácter sacerdotal, tuvo dos juicios, uno eclesiástico ante el Tribunal de la Inquisición y posteriormente un juicio militar ante el Tribunal del Estado de Chihuahua, que fue el que se encargó de condenarlo a muerte. El juicio inquisitorial llevaba abierto desde julio de 1800 por acusaciones del fray Joaquín Huesca, pero había sido archivado y no había sido vuelto a abrir sino hasta septiembre de 1810, cuando estalló el movimiento insurgente. El 13 de octubre de 1810, el Tribunal de la Inquisición retomó las constancias del juicio inquisitorial y emplazó por edicto a Hidalgo para que pudiera defenderse ante las acusaciones que se le habían formulado. El edicto de emplazamiento tuvo como propósito informar a Hidalgo sobre las diferentes cuestiones. Primero, que tenía pendiente un proceso que se inició en 1800 y que había continuado hasta 1809. Y segundo, que se le había probado los delitos de herejía y apostasía, y que se le consideraba sedicioso, cismático y hereje. De igual modo, la Inquisición lo acusaba de tomar parte de la dirección del movimiento armado, así como predicar errores contra la fe, e incitar a la sedición apoyándose en la religión, en nombre y devoción de María de Guadalupe y Fernando VII. Dicho edicto citaba a Hidalgo a que compareciera en el término de 30 días, y en caso de no comparecer, se le seguiría acusando por rebeldía y se le excomulgaría a él y a sus seguidores. Igualmente, la Inquisición no tomaba en cuenta la impugnación realizada por Hidalgo y lo seguía considerando como excomulgado. Mientras estos procesos tenían lugar, se le informó a Hidalgo un juicio militar cuya duración se extendería del 7 al 9 de mayo de 1811. Dicho tribunal se encontraba conformado por el coronel Manuel Salcedo, los tenientes coroneles Pedro Nicolás Terrazas, José Joaquín Ugarte y Pedro Nolasco Carrasco, el capitán Simón Elías González y el teniente Pedro Armendáriz. Se encargaron de cuestionar a Hidalgo sobre todo lo concerniente a los motivos de su insurrección. En los primeros interrogatorios que se le realizaron a Hidalgo, confirmó su papel como líder principal de la insurgencia, tanto en lo político como en lo militar, hasta el momento en que se le obligó a entregar el mando a Allende después de la derrota de Puente de Calderón. De acuerdo con sus declaraciones iniciales hechas ante sus jueces, él confesó haber levantado el ejército insurgente, al igual que proveerle de cañones, armas y municiones. Del mismo modo, también admitió haber ordenado la acuñación de monedas y depuesto de autoridades europeas o criollas que no accedían a seguirlo. El 8 de mayo de 1811, en una segunda declaración, Hidalgo fue cuestionado acerca de las causas para iniciar el movimiento insurgente y admitió de carácter precipitado del inicio de la insurrección debido a los acontecimientos referentes con la delación de los miembros de la conspiración de Querétaro. De igual modo, Hidalgo se hizo responsable de la causa independentista, pero siempre hizo el esfuerzo de separar los elementos religiosos de sus convicciones y actos personales durante los eventos de la rebelión, incluso reconociendo que no era posible conciliar sus actos con el Evangelio. Durante sus declaraciones admitió que no predicó o ejerció su función eclesiástica y que su única asociación con la religión fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que había tomado el santuario de Totonilco. De igual modo, Hidalgo confesó ordenar la ejecución de españoles para complacer al ejército que estaba principalmente compuesto por el populacho, con el propósito de poner en marcha el movimiento, pues él no tenía el control ante el movimiento popular desbordante. Finalmente, en un último interrogatorio se le preguntó acerca de las causas del movimiento para defender el reino ante la invasión francesa, a lo que Hidalgo contestó que lo hizo con el fin de defender a su patria.
Tras esos 3 días de los interrogatorios, Abela dio por cerrados los cuestionamientos, los cuales recopilaron un total de 43 preguntas. Luego de hacer constar a Hidalgo los cargos hechos por la Inquisición, un tribunal eclesiástico a cargo del canónigo Francisco Fernández Valentín, comisionado por el obispo de Durango, el cura de Chihuahua, José Mateo Sánchez Álvarez, fray Juan Francisco García, guardián del convento de San Francisco, y fray José Tarraza, así como la presencia de los jueces civiles Manuel Salcedo y Ángela Bella, en calidad de notario, se encargaron de llevar a cabo la degradación sacerdotal del antiguo párroco de Dolores. La sentencia de degradación fue llevada a cabo a las 6 de la mañana el día 29 de julio de 1811, en el corredor del Hospital Real de Chihuahua. Para la ceremonia se puso un altar con un crucifijo en medio de 2 cirios encendidos, y se permitió a los lugareños acudir a presenciar el acto. Tras haber preparado todo, Hidalgo fue sacado de la celda y llevado al corredor para luego quitarle los grilletes y proceder a vestirlo con el alzacuello, sotana y ornamentos sacerdotales como si fuese a dar una misa. Luego de esto, se le obligó a ponerse de rodillas. El comisionado, en compañía del juez, procedió a informarle a los asistentes la causa de la degradación. Después, con un cuchillo raspó las manos y las yemas de los dedos del condenado, en señal de despojo de los derechos a tomar la hostia para consagrar, para luego cortarle el pelo y raparle la cabeza, en señal de remoción de su tosnura y con ello su despojo total de investidura sacerdotal. Una vez hecho eso, se entregó Hidalgo a la autoridad militar para que pudiera ser ejecutado. Finalmente, el tribunal militar que lo juzgó con anterioridad lo señaló como reo de alta traición y pronunció la sentencia de muerte, misma que tendría lugar al día siguiente. El tiempo que duró su encarcelamiento y juicio, Hidalgo permaneció custodiado en el antiguo colegio de jesuitas de Chihuahua, hoy siendo el actual Palacio Federal y el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. El preso se encontraba en el cuartito número 1 del hospital jesuita, cuando al amanecer del 30 de julio de 1811 le llevaron un chocolate de desayuno. Se quejó de la poca cantidad de leche que le daban, diciéndoles: no porque me vayan a matar, tienen que reducirme la ración. Eran las 6:30 de la mañana, y el redoble de los tambores del ejército realista y las campanas anunciaban el inicio de la ejecución. Hidalgo fue escoltado hasta el patio del recinto. En el camino, no obstante, recordó que había dejado en su celda unos dulces que le habían enviado y pidió que se los trajera. Tras recibirlos, tomó uno y el resto lo repartió entre el pelotón del fusilamiento. Les dijo: tomen uno y cómanlo conmigo. Finalmente, tras llegar al sitio designado, testigos cuentan que antes de sentarse en el banquillo frente al pelotón, puso su mano derecha en el pecho, señalando su corazón y pronunció la siguiente frase: la mano derecha que pondré sobre mi pecho será, hijos míos, el blanco seguro que habéis de dirigiros. Luego de una breve discusión, a Hidalgo se le permitió ser fusilado de frente y no por la espalda. La ejecución de la sentencia finalmente ocurrió a las 7 de la mañana. Una primera descarga a tan solo 4 pasos hirió a Hidalgo en el vientre y le quebró un brazo, haciendo que se retorciera de dolor y provocando que se le cayera la venda que cubría sus ojos. El hombre se les quedaba mirando. No le habían hecho nada. El capitán de fusilamiento, Antonio Armendáriz, ordenó la segunda descarga. Esta le destrozó el estómago, provocando que le salieran gruesas lágrimas de los ojos. Los soldados estaban temblando, tenían miedo. Se ordenó una tercera y poco exitosa descarga, que terminó por destrozarle el vientre y el estómago, pero Hidalgo seguía vivo. El capitán Armendáriz, desesperado, ordenó a 2 soldados que pusieran la boca de los fusiles sobre el corazón para acabar con su vida. Y así murió Miguel Hidalgo en Chihuahua. Al terminar la acción, se sacó el cuerpo de Hidalgo del patio y se le dejó sentado en una silla a la altura considerable, para que fuese exhibido al público de la plaza a modo de escarmiento, donde permaneció unas cuantas horas. Finalmente, su cadáver fue puesto sobre un tablón y se le dio la orden a un indio tarahumara, ante la presencia del coronel Salcedo, de cortarle la cabeza con un machete, misma que cayó de un solo tajo, por lo que el jefe español le regaló al indígena un premio de 25 pesos en plata. El cuerpo decapitado de Hidalgo fue enterrado en la capilla de San Antonio del templo de San Francisco de Asís, en la misma ciudad de Chihuahua, mientras que su cabeza fue enviada junto con las de Allende, Aldama y Jiménez con rumbo a Guanajuato para ser colgadas en la Alhóndiga de Granaditas, por ser el lugar de su primer triunfo, a modo de escarmiento hacia la población.
El encargado de llevar los macabros trofeos de vuelta a la ciudad minera de Guanajuato estuvo a cargo del alférez José Ignacio de la Cuesta. Finalmente, el 14 de octubre de 1811, fueron recibidas por el propio Félix María Calleja. Las cabezas fueron colocadas dentro de jaulas de hierro y fueron suspendidas de escarpías en los 4 ángulos exteriores del gran edificio, en competente altura, y del lado de ellas, en grandes placas de bronce, el apellido a quien pertenecía cada una de ellas. Estas cabezas permanecieron ahí por un total de 10 años, desde el 14 de octubre de 1811 hasta el 28 de marzo de 1821, cuando fueron mandadas a descolgar por órdenes de Anastasio Bustamante, que había ocupado la ciudad de Guanajuato en nombre del ejército trigarante, para luego ser sepultadas en el cementerio de San Sebastián. 2 años después del triunfo del Plan de Iguala y su subsecuente consumación de independencia, el Congreso declaró a Hidalgo como padre de la patria y ordenó que su cuerpo y cabeza fueron depositados junto con otros héroes de la independencia en el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el año de 1823. Finalmente, el 16 de septiembre de 1925, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, sus restos, así como los de sus compañeros, fueron trasladados en una ceremonia cívica desde la catedral hasta la columna de Independencia, donde fueron depositados en una cripta que se encuentra en el interior del monumento y donde permanecen hasta el día de hoy. Ante los ojos del México de hoy, el fusilamiento de Hidalgo se torna como un momento triste. Pero si nos situamos en aquella época, la autoridad legítima no era el movimiento de Hidalgo. Para el momento en que este fue prendido, la insurrección había perdido fuerza y era mal vista por la mayoría de la población de aquel entonces, tanto en la clase alta como en la clase más pobre, debido a las razapiñas, desorden, destrucción, asaltos y los baños de sangre que habían provocado el improvisado ejército de Hidalgo y su movimiento. Hidalgo, por esto, hubiera sido considerado en nuestros tiempos actuales como un criminal que incitaba a la violencia, por lo que para los soldados del ejército realista, ellos no estaban ejecutando a un libertador, sino estaban cumpliendo la ley sobre un criminal. Pero la vida siempre acomoda las cosas. Así como los ríos buscan su cauce, la historia recordaría al brillante párroco de Dolores como el más grande de los héroes de la historia nacional.